La interpretación de un diagrama de Prouvé se practica en varios campos del conocimiento. La representación fue creada por Marcel Prouvé y publicada en su atlas en la década de los 60 del siglo pasado. Prouvé resumió el comportamiento termodinámico de la mayoría de los elementos y con esto cambió profundamente la electroquímica. El diagrama de Prouvé es una representación de potencial y pH que asemeja a un diagrama de fases. La interpretación de los diagramas no es un tema expuesto en los libros de química analítica. Por eso aportamos una pequeña explicación de las características de un diagrama de Prouvé. Un video de interpretación de diagramas de Prouvé fue hecho por Hernán Zapata de Innova Lab. El link aparece en la tarjeta y en la descripción. Nuestro video aporta otros detalles no expuestos en esta conferencia. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana con el objetivo de no perderte actualizaciones en el campo metalúrgico, educación para mejorar México y el mundo. El diagrama de Prouvé es una representación gráfica en dos dimensiones. El eje de las X es ocupado por el pH y el eje de las Y se refiere al potencial electroquímico versus el electrodo normal de hidrógeno. Estas dos variables hacen posible trazar los compuestos que se pueden formar a distintas condiciones de pH y potencial. Las líneas mostradas son incluidas en todos los diagramas. La línea superior representa la reducción de oxígeno disuelto en el agua. La ecuación en medio ácido se observa en la parte superior, mientras la misma en medio básico se muestra en el lado derecho. La línea inferior se refiere a la reducción de hidrógeno 1 o más a hidrógeno gaseoso en medios ácidos. El agua es estable en medio de esas dos líneas. Si se aporta energía eléctrica externa para establecer una diferencia de potencial, la descomposición de agua a oxígeno se dará en el ánodo mientras la descomposición de agua a hidrógeno gaseoso ocurrirá en el cátodo. La diferencia de potencial debe de ser de 1.23 volts a cualquier pH. La zona de estabilidad del agua ayuda a decir qué reacciones de óxido-reducción son favorables en medios acuosos y ayuda a explicar condiciones de operación en procesos de corrosión, hidrometalúrgicos y reacciones de galvanoplastía. De potencial 0 a valores positivos se dan condiciones oxidantes y a valores negativos ambientes reductores. El equivalente para gente que hace tratamiento de aguas residuales son condiciones aeróbicas en la parte superior y anaeróbicas en la parte inferior. El potencial en una solución se puede tener en la zona oxidante agregando agentes oxidantes como aire disuelto, dicromato, agua oxigenado y ion férrico. Por otro lado, para bajar el potencial se puede deairear, quitando el oxígeno por medio de un burbujeo de nitrógeno, o agentes reductores como el zinc, magnesio y aluminio. El concepto de pH es algo que se trata desde niveles educativos básicos. Sin embargo, el concepto de potencial es algo poco común y hay que exponerlo porque es la otra variable en los diagramas de Prouvé. Presentamos la serie electromotriz. Las semirreacciones en cátodos de una variedad de metales relativamente puros, sumergidos en una solución con el ion mostrado por la semirreacción a una concentración 1 molar. Los potenciales tienen que ser medidos usando una referencia que completa la celda electroquímica, en este caso, el electrodo de hidrógeno. Por eso su potencial es 0 en la tabla. De alguna manera los valores de potencial implican un pH 0 para todas estas reacciones, por lo que esta tabla es un corte al diagrama de Prouvé a pH 0 y la concentración del ion metálico es 1 molar. Los reactivos de las expresiones químicas en potenciales por arriba de 0 se pueden describir como agentes oxidantes, es decir, especies que se reducen o no reaccionan en soluciones acuosas, indicado por la flecha roja. La energía libre de estas reacciones es negativa al ser el potencial positivo. Recordemos que las reacciones con energía libre de Gibbs negativa son las que tienden a ocurrir en la naturaleza. Los reactivos en las expresiones químicas con potenciales negativos se describen como agentes reductores, es decir, iones o metales que se oxidan fácilmente. La energía libre de estas reacciones sería positiva. Reacciones que termodinámicamente no son posibles. Aquí es necesario entender que estas reacciones no ocurren naturalmente. Pero si las invertimos, se entiende que el potencial cambia de signo y la energía libre de Gibbs sería negativa, por lo que se observa que lo termodinámicamente posible es que el metal se oxide. Un ejemplo práctico se expone. Tomemos al cobre como la reacción de reducción porque está en una zona superior. La otra reacción será la reducción de hierro, presente en el área reductora. El ion cobre 2 se reduce al tener un potencial mayor, y el hierro pasará a oxidarse. Los reactivos son señalados por la flecha negra y los productos con las flechas azules. Los potenciales positivos se les ha llamado nobles y los negativos se les ha asignado como activos. El potencial que sería medido en un voltímetro es la suma del potencial más noble restado al potencial menor o activo, en este caso, 0.34 volts menos un valor de menos 0.44 volts igual a 0.78 volts. Colocamos los reactivos enlazados por la flecha negra y los reactivos señalados por las flechas azules.
El potencial de celda es definido como el potencial más noble menos el potencial más activo, en otras palabras, potencial de reducción menos de oxidación. En este caso, la fuerza electromotriz es positiva, así que es un proceso que ocurre naturalmente. La reacción expuesta se escogió porque la oxidación de hierro y la reducción de cobre es un proceso utilizado en la práctica. En el video, una figura de acero fue limpiada con chorro de arena y después la mitad fue pasada con un disco de cerdas de alambre. Por eso el lado izquierdo es más brillante que el lado derecho, el cual corresponde a la limpieza con chorro de arena. El efecto del acabado al sumergir la pieza en una solución de cobre es mostrado. La reacción de depósito de cobre tiene una cinética muy alta. Al sumergir la pieza adquiere un color cobrizo rápidamente. La pieza brilla más del lado izquierdo que el derecho. Para terminar el proceso se enjuaga y después se neutraliza el exceso de la solución con cobre. Se ha hablado de las concentraciones en la serie electromotriz, las cuales son 1 molar. Un diagrama de Prouvé puede tener el efecto de la concentración. Para eso mostramos la reacción de reducción del hierro 2+. Obtenemos la expresión de la ecuación de Nernst y la actividad de hierro se deja como variable. Los diferentes potenciales con el cambio de concentración son mostrados para 10 a la menos 6, 10 a la menos 5 y 10 menos a la 4 molar. El potencial va subiendo 30 milivolts cada que se incrementa la concentración en un orden de magnitud. El cambio de potencial con respecto a la concentración es mostrado. Cada que aumenta la concentración en un orden de magnitud, el potencial se incrementa a 30 milivolts. La concentración de 1 molar resulta en el valor mostrado en la serie electromotriz. El efecto de las concentraciones se puede ver de manera gráfica. El potencial de esta reacción se hace más noble con el aumento de concentración. Hay diagramas que marcan el efecto de la concentración de todas las líneas dibujadas en un sistema específico. Además, se quiere hacer notar que la línea de hidrógeno y oxígeno del agua están por encima del potencial de reducción del hierro, así que en pH ácido, el hierro será oxidado a hierro 2+, y el oxígeno o el protón se reducirán. Esto último se ejemplifica en las reacciones, el mismo proceso que usamos para el cobre con hierro. La idea es que el diagrama de Prouvé ayuda a predecir reacciones óxido-reducción. Adicionalmente, el diagrama ayuda a ver la estabilidad de especies químicas como se mostró en el caso del agua al inicio del video. El punto de estabilidad de especies químicas lo queremos mostrar en el diagrama del ion cianuro, con sus especies ácidas y oxidadas. A pH ácido y en la zona reductora se observa el ácido cianhídrico. A pH ácido y zona oxidante se establece el ácido fulmínico. A pH básico y zona oxidante, el ion es fulminato. El efecto de pH a un potencial dado nos daría las transformaciones de especies ácidas y a qué pH pueden disociarse. Nos situamos a un potencial activo de menos 1.5 volts y de ahí aumentamos el pH. Se ve que el ácido deja de ser estable a pH mayores de 9. La energía libre de Gibbs para cada una de las especies es mostrada y se usó en el cálculo de las ecuaciones de las líneas presentadas en el diagrama. La línea mostrada de la reacción está solamente en función del pH. El pH en el que el ácido cianhídrico se disocia en cianuro e hidronio es 9.47. Este dato es importante porque el ácido cianhídrico es altamente volátil con una toxicidad muy alta. En una exposición de corta duración puede causar irritación en los ojos y tracto respiratorio, convulsiones y pérdida del conocimiento y hasta la muerte. Los efectos de exposición larga y repetida pueden ser desequilibrios de la tiroides. Si ponemos esta reacción solo en función del pH usando una concentración de 1 por 10 a la menos 6 molar para todas las especies disueltas, el cianuro puede existir a pHs mayores de 9.47. Recordemos que es la convención en los cálculos hechos en la bibliografía estadounidense. Las ecuaciones de las reacciones en el sistema cianuro y agua son mostradas para el conocimiento del observador del video. La otra reacción que es solamente función del pH es la disolución del ácido fulmínico en ion fulminato y protón a un valor de pH de 3.90. Esta reacción necesita condiciones oxidantes. La disociación expresada en una escala de pH es mostrada. Haciendo la lectura de los ejes de manera independiente, mostramos un sistema para describir las zonas de estabilidad en un metal, en este caso oro. Hacemos notar la estabilidad de agua como electrolito universal en los diagramas de Prouvé. La categorización de zonas de estabilidad de un diagrama de Prouvé es mostrada. Inmunidades donde un metal existe en un estado sin reaccionar. El caso de oro es interesante porque no reacciona con agua. La zona de inmunidad de oro es válida por arriba de las líneas de estabilidad de agua, indicando que no se oxidaría por acción del electrolito. La zona de corrosión es marcada con iones del metal y por tanto existe una disolución. La otra opción es la pasividad, la cual es la producción de óxidos o hidróxidos en la superficie metálica. Los productos pueden ser una barrera física entre metal y medio acuoso, así que pueden evitar o disminuir la degradación en medio acuoso.
Los datos termodinámicos para la construcción del diagrama de oro-agua son mostrados. Las ecuaciones para cada una de las reacciones del diagrama oro-agua fueron obtenidas y se presentan en la diapositiva. Presentamos la combinación del diagrama de oro-agua y cianuro-agua. La presencia del ion dicianurato aparece en el diagrama. La línea en pH ácido corresponde a la disolución de oro en presencia del ácido cianhídrico. A pH mayor a 9.47 se tiene la oxidación de oro en presencia del ion cianuro. Enfocamos la atención en el ion dicianurato y su estabilidad en el área de existencia de agua. Así se puede señalar que la disolución de oro en presencia de ácido cianhídrico y cianuro es una reacción válida. Esta disolución es utilizada por la industria en la extracción de oro. Más detalles en el mecanismo de disolución de oro en varios medios acuosos le hicimos anteriormente. Ver tarjeta y descripción de video. Remarcamos la zona de corrosión de dicianurato y cómo la zona de inmunidad se ve acortada por la presencia de cianuro. El término disolución se usa en lugar de corrosión para expandir que el ion en solución puede ser visto desde el punto de vista de procesos de galvanoplastía, hidrometalurgia, tratamientos de aguas, química analítica, entre otros. Los datos termodinámicos para obtener las líneas de oro con dicianurato. Las dos reacciones dibujadas se presentan a continuación al igual que las ecuaciones necesarias para el trazo. El proceso industrial se lleva a cabo a pH mayores de 9.47 porque el ion cianuro es estable como se plantea en la reacción señalada. En este video, cianuro fue extraído de huesos de cereza. Los huesos son molidos para incrementar el área de contacto con los reactivos líquidos, agua y ácido sulfúrico. Las semillas se ponen en un matraz Erlenmeyer con un condensador para enfriar el vapor que saldrá. Habrá dos trampas con hidróxido de sodio para formar cianuro de sodio. El matraz se pone a baño María en una parrilla eléctrica. Al cabo de 4 horas de calentamiento y una para enfriar, se tiene en la primera trampa una solución de color naranjado muy turbia, y en la segunda trampa se ve un líquido transparente. En un vaso de precipitado se pone el líquido transparente de la trampa 2 y se adiciona peróxido de oxígeno, porque oro necesita además de la presencia de cianuro un oxidante. Posteriormente, una hoja de oro de 24 quilates es adicionada a la solución y se disuelve. La paradoja de Faraday explicada con diagrama de Prouvé. Faraday sumergió hierro en una solución de ácido nítrico a diferentes concentraciones. ¿Qué pasó? Faraday puso hierro en ácido nítrico diluido, 4.66 por 10 a la menos 4% en peso. La probeta se corroía muy rápido produciendo un gas de color marrón. Por otro lado, Faraday sumergió hierro en ácido nítrico concentrado, 60% en peso. El resultado fue que la pieza metálica aparentemente no reaccionó. La descripción audiovisual de la paradoja se presenta a continuación. Se vierte ácido concentrado de reactivo de laboratorio, 60% en peso aproximadamente, en un vaso de precipitado, dentro del cual hay una pieza de acero bajo carbono. Lo que se ve es que no hay una reacción y si se raspa la pieza con un agitador de vidrio no pasa nada. Se le pone la misma cantidad de agua que el ácido para diluirlo. Esto último no es correcto porque al añadir agua al ácido puede salpicar y causar quemaduras, pero la persona del video lo hace cuidadosamente. Puso 50 ml de ácido al principio y ahora se ponen 50 ml de agua aproximadamente. Aparentemente, a la pieza de acero no le pasa nada al acercarse. Se usa el agitador de vidrio y se raspa la superficie del acero. Una reacción ocurre rápidamente y empieza la producción de un gas marrón. Este gas es tóxico, por eso se pone ahora el vaso de precipitado dentro de la campana de extracción. La persona es un maestro explicando informalmente a unos alumnos la paradoja de Faraday, por eso las medidas de seguridad son descuidadas de su parte. Los datos termodinámicos para trazar el diagrama de ácido nítrico en agua se presentan. El diagrama de Prouvé de nitrógeno es mostrado. Las zonas de ácido nítrico, nitrato y el ácido nitroso son las de interés para la explicación. Para la explicación se tienen que juntar los diagramas de nitrógeno-agua y hierro-agua. La sobreposición de los diagramas es hecha y es presentada en la diapositiva. Las especies de interés para la explicación son ácido nítrico, ácido nitroso y nitrato. Las líneas del sistema nitrógeno-agua calculadas se exponen en la diapositiva. 3 corresponden a las mostradas en el diagrama previo y es adicionada la transformación de ácido nitroso a óxido nitroso. Todas las líneas son expuestas. Las condiciones de la pieza de hierro en ácido diluido están señaladas con el rectángulo azul, mientras aquellas de hierro en ácido concentrado están marcadas por el recuadro rojo. El área de condiciones del ácido nítrico diluido está en un intervalo de pH entre 3 y 5 en la zona reductora. La zona está por debajo de la línea entre el óxido nitroso gaseoso y el ácido nitroso. La reacción anterior y la reducción del ion hidronio tienen potenciales por encima de la reducción del hierro a un pH entre 3 y 5. La oxidación de hierro a hierro 2+ es más rápida que la reducción del H+ a hidrógeno gas en la superficie de hierro.
así que la reducción de ácido nitroso a óxido nitroso ocurre preferencialmente y el hierro se empieza a disolver con rapidez con la producción de un gas color marrón. Usando el mismo concepto que en la sección de la serie electromotriz, la reacción de reducción es la que tiene el potencial más alto y la reacción de oxidación es la que tiene el potencial más bajo. Así que la flecha negra señala los reactivos que se suman y las flechas azules curvas los productos. La reacción resultante está en verde y explica el proceso espectacular de disolución de hierro en ácido nítrico diluido. El área de ácido nítrico concentrado está en el intervalo de pH comprendido de -1 a 1 en la zona oxidante. Los potenciales de reducción de nitrato a ácido nitroso, reducción del oxígeno disuelto en agua y ion hidronio a hidrógeno están por encima de la reducción de hierro 2 más a hierro. Las tres reacciones contribuyen a la oxidación del hierro. La cinética de reducción del ion hidronio es más lenta que la de nitrato a ácido nitroso, así que la oxidación del hierro seguirá el camino que se plantea en la reacción en verde. Sin embargo, el hierro parece no oxidarse en el medio concentrado. Las condiciones de ácido nítrico concentrado crean un ambiente extremadamente oxidante, además de que la velocidad de la reacción de nitrato a ácido nitroso es muy alta. Ambas condiciones llevan a que la superficie se forme hematita a través de la metaestabilidad. La metaestabilidad química es el estado de equilibrio aparente, pero que puede cambiar a un estado aún más estable. La metaestabilidad se interpreta en el diagrama como la extensión de una línea de equilibrio en fases donde su existencia no es energéticamente común. La línea de transformación entre hematita y magnetita se expande hasta la zona del ácido nítrico concentrado, esto señalado con una línea rojo entrecortada. La línea está por debajo indicando que reducción de nitrato puede oxidar al hierro a óxido de hierro. La reacción de reducción sobre el oxígeno es más lenta que la del nitrato, por lo que el proceso se representa solamente con la reducción de nitrato a ácido nitroso. La metaestabilidad en el caso del ácido nítrico diluido no ocurre en el experimento y en la explicación teórica tampoco podría ser válida porque las líneas de transformación de óxido están por arriba de las condiciones de potencial de la zona del ácido nítrico diluido, líneas roja y azul entrecortadas. Con todos los argumentos, la reacción de metaestabilidad que se da en la superficie es representada por las semirreacciones mostradas. Aplicando la metodología de los potenciales, la reacción que ocurre entre hierro y ácido nítrico es mostrada en el recuadro verde. Creemos que el video da ejemplos de aplicación de los diagramas de Prouvé en casos particulares, expuestos teóricamente y prácticamente. Con esto nos despedimos. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana con el objetivo de no perderte actualizaciones en el campo metalúrgico, educación para mejorar México y el mundo.